¿Alguna vez has escuchado sobre la biotecnología o sabes la importancia de los transgénicos? Mi nombre es Oriana Aguilar y te invito a que nos acompañes en esta transmisión de La Ciencia es Primero. Te aseguro que quedarás asombrado y maravillado de todos los aspectos que desconocías y estarás a punto de conocer. La biotecnología no es en sí misma una ciencia, sino un enfoque multidisciplinario que involucra disciplinas y ciencias tales como biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina, veterinaria, entre otras. En términos generales, la biotecnología es el conjunto de avances tecnológicos basados en los microorganismos y sus reacciones microbiológicas para la obtención de bienes y servicios, así como el desarrollo de actividades de investigación. Estos han sido los acontecimientos fundamentales que han marcado el auge de la biotecnología a partir de los años 80. Su aplicación rápida en áreas tan diversas como la agricultura, la industria alimenticia y farmacéutica, la química, la minería y la informática justifica las expectativas generadas en torno de estas tecnologías. Un aspecto fundamental de la nueva biotecnología es que es intensiva en el uso del conocimiento científico. Con Pasteur, el conocimiento científico de las características de los microorganismos comienza a orientar su utilización práctica, pero las aplicaciones industriales se mantienen fundamentalmente como artesanales, con la excepción de unas pocas áreas en la industria química farmacéutica. La historia de la biotecnología puede dividirse en 4 periodos. El primero corresponde a la era anterior a Pasteur y sus comienzos se confunden con los de la humanidad. En esta época, la biotecnología se refiere a las prácticas empíricas de solución de plantas, animales y sus cruzas, y a la fermentación como un proceso para preservar y enriquecer el contenido proteínico de los alimentos. En este periodo se extiende hasta la segunda mitad del siglo XIX y se caracteriza como la aplicación artesanal de una experiencia resultante de la práctica diaria. La segunda era biotecnológica comienza con la identificación por Pasteur de los microorganismos como causa de la fermentación y el siguiente descubrimiento por parte de Buncher de la capacidad de las enzimas extraídas de las levaduras de convertir azúcares en alcohol. Estos desarrollos dieron un gran impulso a la aplicación de las técnicas de fermentación en la industria alimenticia y al desarrollo industrial de productos como levaduras, los ácidos cítricos y lácticos, y finalmente al desarrollo de una industria química para la producción de acetona, butanol y glicerol, mediante el uso de bacterias.
La tercera época en la historia de la biotecnología se caracteriza por sus desarrollos en ciertos sentidos opuestos, ya que por un lado de la expansión vertiginosa de la industria petroquímica tiende a desplazar los procesos biotecnológicos de la fermentación, pero por otro el descubrimiento de la penicilina por Fleming en 1928 sentaría las bases para la producción en gran escala de antibióticos, a partir de la década de los años 30. La cuarta era de la biotecnología es la actual. Se inicia con los descubrimientos de la doble estructura axial, la inmovilización de las enzimas. Los primeros experimentos de ingeniería genética realizados por Cohen y Boyer en 1973 y la aplicación en 1975 de la técnica del hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales gracias a los trabajos de Milstein y Cowley. A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado la biotecnología en actividades como la elaboración de panes, bebidas alcohólicas y el mejoramiento de cultivos y animales domésticos. Como tal, la biotecnología implica el uso de organismos para obtener una función. Si se toma en cuenta esta definición, la biotecnología ha estado presente durante mucho tiempo en la historia. Procesos como la producción de cerveza, vino, queso y yogurt implican el uso de bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como la leche o el jugo de uvas en un producto de fermentación más apetecible como el yogurt y el vino. Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas y suelen clasificarse por colores. Una de ellas es la biotecnología roja, que es la que se encarga de la aplicación de los procesos médicos. Medicina personalizada. La medicina personalizada significa tratar a los pacientes con fármacos basados específicamente en la construcción genética exclusiva de cada uno de ellos, con el fin de lograr resultados óptimos. En la actualidad, la práctica de la medicina se fundamenta en normas asistenciales que vienen determinadas por el promedio de respuestas en grupos amplios de personas. La medicina personalizada es un nuevo paradigma que propone tratar la enfermedad de un paciente en función de sus características concretas, como edad, sexo, talla, peso, alimentación, genética y ambiente. Los estudios genéticos están empezando a permitir el desarrollo de la medicina personalizada genómica, que es una asistencia médica basada en el genotipo o perfil de expresión genética de un paciente. Otros buenos ejemplos son los estudios genéticos y la aplicación de células madre. La industria biotecnológica ha deparado enormes avances en el estudio y diagnóstico de las enfermedades genéticas. El descubrimiento de los polimorfismos de un solo nucleótido, que se abrevia PSN, o cambios de la secuencia de ADN en un único nucleótido, fue uno de los adelantos más importantes en los estudios genéticos. Los PSN representan una de las formas más frecuentes de variación genética entre los sujetos. Cuando se produce un PSN en una secuencia genética que codifica una proteína concreta, puede modificar esa proteína y causar una enfermedad o aumentar la predisposición de un paciente a esa enfermedad. La utilización de la tecnología para detectar un PSN permite un diagnóstico más exacto de enfermedades genéticas y, por consiguiente, facilita la toma de decisiones terapéuticas. Los estudios genéticos aportan a los pacientes el conocimiento del posible riesgo de sufrir determinadas enfermedades, así como posibles oportunidades de prevención.
Células madre. Las células madre son células no especializadas que pueden renovarse de manera indefinida para producir más células madre. Pueden madurar y desarrollar funciones especializadas o diferenciarse en unas condiciones de crecimiento determinadas. En último término, las células madre se diferencian para formar todos los tipos diferentes de células en el organismo del paciente. El objetivo es sustituir las células lesionadas por células sanas, exentas de enfermedad. De ahí el término medicina regenerativa. Otra clasificación de la biotecnología es la biotecnología azul, también llamada biotecnología marina, la cual se aplica en ambientes marinos y acuáticos. Esta realiza vacunas que disminuyen la mortalidad de peces por enfermedades infecciosas. La biotecnología azul es muy influyente en la agricultura, que es la cría o cultivo de organismos acuáticos para tener una mayor producción. Para esto es necesario un estudio minucioso de la forma de cultivo, engorde, cría, dietas, patrones alimenticios, patologías y consecuencias en el entorno. Es una fuente potencial de nuevas especies y moléculas con capacidades terapéuticas cosméticas, nuevas fuentes de energía, nuevos alimentos, modelos para la descontaminación medioambiental o bioremediación, biomateriales y estructuras biodegradables. Y otro proyecto alternativo sería la algología o ficología, ya que su estudio y cultivo están dando como resultado muchas aplicaciones prácticas como biosensores, nuevos alimentos, bioremediación, cosméticos, producción de nuevos fármacos. Existe también la biotecnología blanca o biotecnología industrial. Se puede definir como aquella que su proceso se utiliza en la industria. Su principal objetivo es la creación de productos fácilmente degradables que consuman menos energía y generen menos desechos durante su producción. La biotecnología blanca tiende a consumir menos recursos que los procesos tradicionales. Se ha puesto en marcha una tecnología de tratamiento de aguas residuales que combina el uso de filtros biológicos o filtros percoladores con el sistema de lodos activados para lograr un tratamiento adecuado de aguas residuales, con costos de operación de residuos de fácil utilización y adaptables a modificaciones con los flujos de descarga. Otra propuesta muy viable son los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico obtenido de manera renovable a partir de restos orgánicos. Estos proceden habitualmente de lo que es el azúcar, el trigo, el maíz o las semillas oleaginosas. Todos ellos reducen el volumen total de CO2 que se emite en la atmósfera, ya que absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un proceso de ciclo cerrado. Los biocombustibles son a menudo mezclados con otros combustibles en pequeñas proporciones, de 5 a 10%, proporcionando una reducción útil pero limitada de gases de efecto invernadero. El biodiesel es un biocombustible que se fabrica a partir de cualquier grasa animal o aceites vegetales, que puede ser usados o sin usar. Se suele utilizar el girasol, canola, soja, los cuales en algunos casos son cultivados exclusivamente para producirlo. Se puede usar puro o mezclado con gasoil, en cualquier proporción en motores diésel.
Por último, en nuestra clasificación de biotecnologías tenemos la biotecnología verde, que esta es la biotecnología que se aplica en procesos agrícolas. Un ejemplo de ella es el diseño de plantas transgénicas capaces de desarrollarse y crecer en ambientes desfavorables y que sean resistentes a plagas y enfermedades. Se espera también que la biotecnología produzca soluciones más amigables para el medio ambiente a comparación de la agricultura industrial. La biotecnología verde surge de la necesidad de disminuir la dependencia de los productos químicos artificiales en los distintos cultivos, que está obligado a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. Actualmente se realizan medidas aplicadas a los cultivos tales como fertilizantes orgánicos. En la agricultura ecológica se le da gran importancia a los fertilizantes orgánicos. Cada vez más se están utilizando en cultivos intensivos. No podemos olvidarnos de la importancia que tiene mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo. Y en este sentido, se están utilizando cultivos intensivos. Con estos abonos aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos. Los abonos tienen unas propiedades que ejercen unos determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, actúan en el suelo sobre 3 tipos de propiedades: físicas, químicas y biológicas. El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. Ejemplos de estos fertilizantes orgánicos son los elaborados con extractos de algas, abonos con elevado contenido en aminoácidos libres, abonos que contienen una gran cantidad de materia orgánica, fertilizantes de arroz, entre otros. Dentro de la biotecnología verde también se encuentran los productos llamados transgénicos u organismos genéticamente modificados, OGM. Para meternos más de lleno a este tema, veamos los siguientes conceptos. ¿Qué es el ADN? Muchos habrán escuchado mencionar el ADN antes, pero no saben qué es. Aquí les mostramos el concepto. El ADN es la sigla empleada para el ácido desoxirribonucleico. Es el que corresponde al material genético que está presente en cada célula de los organismos vivos. Está presente en algunos virus y en otros virus está el ARN. Está presente en algas, plantas, árboles, animales y el hombre. El ADN se forma por 4 nucleótidos: la adenina, la guanina, la citosina y tiamina. Esta información se encuentra en el núcleo de la célula y es lo que conocemos como genoma. Una característica de gran interés es que las bases del ADN son las mismas en todos los organismos vivos, pero varía el orden en que se disponen estas y la cantidad de ellas presentes en el núcleo. La biotecnología moderna se basa en la manipulación del ADN de los diferentes organismos. Con herramientas de la biotecnología molecular es posible tomar un fragmento pequeño de ADN de un organismo e insertarlo en el ADN de una planta. A esto se le llama ADN recombinante. La primera vez que esto fue realizado fue en el año de 1970, y así marca otra etapa importante, la cual se denominó como el comienzo de la manipulación enzimática del material genético. Y por consiguiente, la aparición de la biotecnología moderna, que constituye la reciente evolución de la manipulación genética. Los procedimientos que se utilizan reciben el nombre de métodos del ADN recombinante o clonación molecular del ADN.
Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos continuar con transgénicos. La transgenia es una biotecnología cuyo fin es crear organismos genéticamente modificados. Todos alguna vez hemos sentido curiosidad sobre estos productos, cómo se realizan, son buenos, son malos. Aquí les va la investigación. Los genes son platos detallados de nuestros cuerpos que controlan factores como el crecimiento y el desarrollo. Estos se encuentran agrupados en paquetes muy comprimidos de ácido desoxirribonucleico llamados cromosomas, los cuales se encuentran en el núcleo de cada célula. Los genes usan mensajes químicos para comunicar a la célula la realización de ciertas funciones a través de la creación de proteínas o enzimas. Cuando se introduce un nuevo gen, se pretende alterar la célula para que produzca o deje de producir un tipo específico de enzima o proteína, para que así la célula realice nuevas funciones. Cuando un gen de una especie es insertado en otra, a esta última se le conoce como transgénica. Las plantas transgénicas poseen genes de todas las procedencias, de otras plantas, de animales, de bacterias, de virus, de hongos y muchas veces poseen combinaciones de ellos, ya que se necesita armar complejos sistemas moleculares para garantizar la expresión de los genes foráneos. ¿Cómo se crean? Esta es otra pregunta que responderemos. Este proceso lleva una serie de pasos o etapas que debe seguir correctamente. Se comienza con la selección del gen que va a ser insertado en un nuevo organismo. Por ejemplo, el gen que permite a ciertas especies de peces sobrevivir a muy bajas temperaturas. Puede ser insertado en las fresas para hacerlas resistir a las heladas. Para hacer dicha acción, previamente se tuvo que disfrazar el gen en su pegue o en su totalidad en genoma de la especie donante para que así se encuentre almacenado en dicha librería genética. En caso de que no se conozca la secuencia del gen deseado, pero no se encuentre en una librería de información de la célula, el mismo puede ser producido artificialmente a través de la síntesis del gen in vitro, principalmente por síntesis de oligonucleicos. Una vez seleccionado el gen objetivo, debe ser transportado a la especie que se desea mejorar. Para ello existe una serie de técnicas en las cuales están bacterias portadoras, biolística, precipitado de fosfato de calcio, electropermeabilización, gen silenciado, lipofección, microinyección, portadores virales. Biolística. El gen escogido es añadido a una partícula de oro o tungsteno, luego es disparado a la célula objetivo mediante gas comprimido. Gen silenciado. En este caso, en vez de buscar nuevas características, se busca evitar alguna. Una vez que se identifica el gen indeseado, se añade una copia de dicho gen, pero al revés. Microinyección.
El gen es inyectado en un óvulo fertilizado a través de un tubo capilar. Portadores virales. Un virus que no provoque daño alguno al organismo objetivo es modificado agregando el gen deseado a su estructura genética. El virus invade las células del organismo sin causar efecto alguno más que transportar el gen. Los beneficios que esgrimen los científicos dedicados a la investigación y producción de plantas transgénicas hacen referencia sobre todo al incremento de la producción de alimentos. En un momento en que la población mundial ronda los 6.000 millones de personas y teniendo en cuenta que si el crecimiento de la población continúa con el ritmo actual de 2%, la población se duplicará de aquí a unos 35 años. Ahora, tomando en cuenta que la superficie de los suelos agrícolas disminuye en un 0,1% anual, nos vemos en la necesidad de incrementar la producción agrícola de los alimentos. Las tecnologías actualmente en uso son la mejora de productividad y producción. Uno de los puntos más importantes en la construcción de transgénicos es el aumento de la productividad y producción, es decir, el aumento de calidad y cantidad del producto final. Uno de los desafíos más grandes del mundo actual es dar de comer a la población mundial con la misma cantidad de tierras productivas, y para ello se necesitan variedades que den mayor cantidad de producto. Cultivos agrícolas que resisten el ataque de insectos plaga. Se han obtenido diversas variedades de transgénicos de papa, algodón, maíz y otras verduras, que son capaces de eliminar a las larvas que consumen vorazmente sus tejidos. Esto se llevó a cabo utilizando genes modificados de bacterias que están normalmente presentes en campos agrícolas y que son enemigos naturales de algunos insectos. La gran ventaja de esto es que este tipo de proteínas no afecta la digestión de los humanos, ni tampoco la presencia de otros insectos benéficos. Por lo tanto, reduce mucho en la aplicación de insecticidas, los que, usados en exceso, tienen un impacto negativo en el ambiente. Para los agricultores, esto representa también tener mejores rendimientos de calidad y también reducir los costos de producción del cultivo. Riesgos en el cuerpo humano. En la actualidad se desconoce el efecto a corto y mediano plazo del consumir alimentos transgénicos para los seres humanos, ya que los estudios aún no han demostrado nada hoy en día de si consumimos o no este tipo de alimentos. Riesgo a la biodiversidad. Los grupos ambientalistas han satanizado los transgénicos aludiendo al riesgo de pérdida de la biodiversidad. Si bien, en principio, la generación de nuevas variedades de plantas parece contribuir a la biodiversidad en lugar de reducirla, el efecto a mediano y largo plazo en la mayoría de las formas genéticamente modificadas de alguna manera se relacionan con sustancias silvestres, ya sea porque están geográficamente cercanas o por flujos de polen mediante corrientes de viento, se da un proceso de hibridación entre las plantas transgénicas y las plantas silvestres. Aparición de alergias. El introducir genes extraños en las plantas que sirven de alimento hace que en la comida cotidiana aparezcan sustancias que de otra manera nunca habrían entrado a la dieta humana.
como por ejemplo proteínas bacterianas. Se ha visto que muchas de estas sustancias nuevas en las plantas transgénicas son potenciales alérgenos para los seres humanos. Se han registrado casos de pruebas de laboratorio que han dado positivo al componente alergénico, como la soya con genes de la castaña del Brasil, que nunca llegó a salir del mercado por este problema. Sin embargo, no todos los productos potencialmente alérgenos han tenido esa censura.